Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si un arrepentimiento sincero quieres mostrar, no basta solo con palabras expresar. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Erika Carrillo y continuamos con la nueva serie El Corazón de Jesús y compartiremos la segunda parte del tema Jesús y los necesitados del perdón. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña Arley García, líder de la iglesia, quien responderá a este tema. Buenos días, Arley. Erika, muy buenos días y a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana, que el Señor les bendiga. Esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Proclamaremos tu majestad. Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook y le informamos que Radio Primavera está estrenando el sistema de video en vivo, así que usted nuevamente puede escucharnos por la página web de Radio Primavera, ingresando a través de su buscador. Otra alternativa para escucharnos es descargar la app de Radio Primavera y así sintonizarnos desde sus dispositivos móviles. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Arley, en el programa anterior iniciamos una nueva serie, El Corazón de Jesús, donde analizamos a la luz de la Biblia cómo es el corazón de nuestro Señor Jesucristo y el primer tema fue Jesús y los necesitados del perdón. ¿Por qué es que estamos necesitados de perdón, Arley? Pues Erika, el hombre tiene diferentes tipos de necesidades, tales como el alimento, tales como una necesidad de una sanidad física, necesidad de amor, de aceptación, de libertad, pero por encima de todas las necesidades el hombre tiene la necesidad del perdón. Y esta es la necesidad prioritaria, la necesidad primaria que todo ser humano debe tener en cuenta. Pues bueno, vamos a observar a través de la palabra de Dios que esto era lo primero que el Señor Jesús quería satisfacer. Claro, no era lo único que deseaba el Señor Jesús en su corazón, pero sí es lo más importante. Y vemos a través de las Escrituras que el Señor hizo milagros, que el Señor multiplicó alimentos. Pero bueno, lo más importante y lo primordial que el Señor vino a mostrar era el perdón. ¿Qué pasajes bíblicos muestran que el perdón era la prioridad de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, le quiero leer algunos. Lucas 7, versículo 47 al 48, el Señor Jesús hablando de aquella mujer pecadora. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Lucas 6, versículo 37, el Señor muestra y dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Marcos capítulo 11, versículo 25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Para el Señor es tan importante que lo dejó aún en la oración del Padre Nuestro, que uno la ve allí y el Señor Jesús nos enseña a pedir perdón y a perdonar. Y Mateo capítulo 9, versículo 2, unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, Erika, vemos en cada uno de estos pasajes cómo el Señor estaba interesado en que esa necesidad prioritaria que todo ser humano debe mirar, debe perseguir, bueno, pues fuera suplida. Por eso es muy importante y por eso el Señor Jesús hablaba del perdón y ofrecía perdón. En el programa anterior estudiamos que lo primero que tiene que hacer un necesitado del perdón de Dios es buscar a Jesús. Recordemos las razones para buscar a Jesús. Muy bien, estudiamos en el programa anterior por lo menos 3 razones para buscar a Jesús. La primera de ellas es porque Jesús es la luz.
Jesús nos alumbra el camino para lograr el perdón. El Señor habló de arrepentimiento y ese arrepentimiento es desear profundamente no volver a pecar, no hacer más esos actos, esas acciones que ofenden a Dios y efectivamente no hacerlo. La otra razón era, aparte de que Jesús es la luz, bueno, Jesús es el camino. Jesús ya recorrió los pasos que nosotros debemos de recorrer para lograr el perdón, que es humildad y obediencia a Dios. Y la tercera razón es porque Jesús pagó por mis pecados y por sus pecados también, estimado oyente. El perdón no es gratis, el perdón tiene un precio. Al Padre le costó la vida de su Hijo, a Cristo Jesús le costó su propia vida, su sangre. Es que ninguno de nosotros tenemos cómo pagar ese precio, pues somos pecadores. Se requería el derramamiento de la sangre de un cordero inocente y sin mancha, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Además de buscar de Jesús o al Señor Jesús, ¿qué tiene que hacer un necesitado del perdón de Dios? Bueno, aquel necesitado, aparte de buscar al Señor Jesús, tendrá que demostrar arrepentimiento sincero. Marcos capítulo 2, versículo 4, dice, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Entonces vemos la escena, Jesús está predicando en una casa, está enseñando y hay un paralítico que desea acercarse a Jesús, hay también unos amigos que están llevando a este hombre y al ver tanta multitud, pues ellos bajan al paralítico, toman la decisión de quitar parte del techo y empezar a bajar al paralítico para que tuviera un encuentro con Cristo Jesús. Entonces cuando vemos el arrepentimiento y ese arrepentimiento es sincero, pues uno hace lo que sea para demostrar que así es. Es decir, estimado oyente, el arrepentimiento se demuestra, debe haber frutos. Eso implica acciones que demuestren realmente que nos hemos vuelto a Dios. El que está verdaderamente arrepentido de ser un pedernido tomatrago, pues vean, no va a escatimar esfuerzos en demostrar a la gente el daño que esto hace y la repulsión que ahora siente por el licor y lo deja. El que era mentiroso sabe que estaba ofendiendo a Dios con las mentiras y ahora empieza a hablar con la verdad. El que era un adúltero o una adúltera, pues bueno, se aparta del pecado, se aparta de aquella persona y ahora es fiel a su cónyuge. El que era un ladrón ahora trabaja honradamente, y así con cada uno de esa serie de acciones pecaminosas que hay en cada una de nuestras vidas. Vuelvo y le digo, el arrepentimiento se demuestra. Entonces vemos que el paralítico no se conformó con escuchar a Jesús desde fuera de la casa. Él quería que Jesús se enterara de cuán interesado estaba este hombre en conocerlo. Así también el que está arrepentido sinceramente hace lo que sea para que Dios y el mundo noten que no desean seguir más con su pecado. Hablando frente a la radicalidad del pecado, el Señor Jesús dijo las siguientes palabras en Mateo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Estimado oyente, si es necesario sacarse un ojo para no volver a pecar, el que está sinceramente arrepentido lo hace, pues entiende la gravedad del pecado. Y aquí quiero dar alguna aclaración. Lo que está mostrando el Señor Jesús es que seamos radicales frente al pecado, que no seamos permisivos, que no seamos lapsos, que no consintamos el pecado, que no veamos que el pecado es como algo fácil de vencer, porque es que ya lo tiene usted atrapado. Entonces no vea de esa manera, no minimice el pecado, sino vea que el pecado ofende a Dios, el pecado rompe nuestra relación con el Señor. El pecado es muy, pero muy grave. ¿Cuál es
esa gravedad, Arley? Bueno, Erika, el pecado es peor que el SIDA, el pecado es peor que el cáncer y aún la tuberculosis juntas, que esas tres enfermedades pues son fatales, son letales, el SIDA, el cáncer y la tuberculosis, ahora imagínese juntas. Pero bueno, estas enfermedades lo único que hacen es matar el cuerpo, mientras que el pecado es capaz de matar el alma en el infierno. Por eso es tan grave. ¿Podría darnos algunas aplicaciones de cómo llevar esta verdad a nuestra vida personal? Bueno, vamos a mirar algunas acciones pecaminosas y vamos a mirar cómo nosotros podemos demostrar un arrepentimiento sincero. Por ejemplo, aquella persona que está en adulterio. Entonces, ¿cómo demostrar un arrepentimiento sincero? Primero, pues acercándose al Señor. Cada una de estas listas que vamos a ver, lo primero es un arrepentimiento, es acercarse a Dios con un corazón contrito, humillado, reconocer su maldad y tomar acciones respectivo a ese pecado. Entonces, estimado oyente, si alguien está en adulterio, debe cortar con toda relación con la mujer u hombre objeto de ese adulterio. No más encuentros. Para nada con aquella persona con la cual se está cometiendo adulterio. Si son compañeros de trabajo, pues usted tendrá que tomar una decisión. Y una de ellas es dejar el trabajo si sabe que está pecando con aquella persona. Tendrá que tomar una decisión de eliminarlo o eliminarla de todos sus contactos. Es decir, cortar toda comunicación con aquella persona. De esa manera demostramos que hay un sincero arrepentimiento, lo podríamos hacer. Igual con aquel que está en fornicación, bueno, igualmente, dejar toda relación con aquella persona con la que se está fornicando. Si son novios, usted puede decir, es que nos amamos. Bueno, el amor espera, el amor es paciente y el amor entiende que necesita un compromiso, entonces hay que tomar algunas acciones. Por lo menos yo le diría dos: o se casan o terminan, pero no se puede seguir exponiendo al pecado, hay que cortarlo de raíz. Otro pecado es la pornografía. Bueno, si usted quiere demostrar ese arrepentimiento sincero, debe dejar de entrar a internet, a Facebook, a Instagram, a WhatsApp o a cualquier red social donde publiquen cosas pornográficas. Si es necesario ingresar a internet por su trabajo, pues bueno, hágalo con otra persona que esté pendiente, que lo pueda supervisar, donde la otra persona lo pueda ver y de igual manera le cuide a usted. Quédeme todo material pornográfico en papel que pueda tener o en CDs, si son películas. Vea, ni siquiera los bote a la basura, porque es que puede contaminar a otras personas que pueden coger ese material. Sálgase de todo grupo donde envíen pornografía, decida ser santo. Esas son acciones que usted puede llevar a tomar en cuenta y que lo lleven a demostrar que usted realmente se ha arrepentido. Estamos en Vidas con Propósito con la serie El Corazón de Jesús y con la segunda parte del primer tema, Jesús y los necesitados de perdón. Arley, ¿qué otras aplicaciones en la vida diaria podría darnos para demostrar que estoy sinceramente o que estamos sinceramente arrepentidos de nuestros pecados? Muy bien, Erika. A ver, otra aplicación. Bueno, aquella persona que está allí luchando con el alcohol. El alcohol casi nunca la gente lo toma de forma solitaria, sino que es de una manera con amigos o acompañados. Por lo tanto, se debe cortar con toda relación con aquellas personas que patrocinan, que lo incitan a tomar alcohol. Así le digan, yo invito la primera. Pero bueno, así esa primera le costará realmente a usted. Dejar de ir a aquellos lugares que usted sabe dónde están vendiendo el alcohol. Si usted quiere mantenerse firme en esa decisión, bueno, tendrá que buscar un lugar donde no vendan
alcohol, si usted necesita ir a la tienda, bueno, enviar a alguien más. Así le toque ir hasta al otro extremo de la ciudad, corte con esa adicción, busque ayuda, cuéntele a su familia y acérquese al Señor, que le puede de esa manera ayudar. Aquella persona que está también en una adicción frente a las drogas, aunque las drogas sí se consumen con más regularidad en solitario, al igual que el alcohol, los consumidores de drogas prefieren hacerlo también en compañía de otros. Entonces, por lo tanto, aléjese totalmente de aquellos compañeros, aquellas compañeras que tienen esos momentos o esas faenas de adicción. Confiese esa adicción a su familia, busque ayuda, corte realmente con ese pecado, confiéseselo al Señor y dígale al Señor que le ayude, sea radical, dígale: Señor, dame dominio propio, Señor, ayúdame a dejar esta adicción, y verá que cuando nos acercamos al Señor, el Señor empezará a obrar. Otra aplicación que la hemos llamado el CCM. Usted dirá, ¿qué es el CCM? El CCM es la crítica, es el chisme y es la murmuración. Estos pecados son terriblemente destructivos de las relaciones, ya sean familiares, ya sean laborales, ya sea en la iglesia, y siempre van juntos, así es el triple combo. Es frecuente en quienes tienen muy bajo nivel de amor hacia los demás, que no sienten compasión por el otro. Es un pecado tan grave como el asesinato, que requiere de ayuno, requiere de lloro, de lamento, porque quien chismea, quien critica, quien murmura de un hermano, lo que está haciendo realmente es contra el Espíritu de Dios que está en aquel hermano, en aquella persona. La acción que nosotros debemos de tomar es de raíz, es decir, alejarnos de las personas que les gusta el CCM, el chisme, crítica y murmuración. No participar de ninguna conversación donde se practique el CCM, reprender fuertemente a quien lo haga, no prestar nuestros oídos para que, así alguien le diga: le tengo un chisme muy bueno, es mejor cortarlo, es mejor decirle: no venga a mí a traerme estas cosas si no se ha confirmado. Usted ya lo confirmó, usted sabe si edifica lo que me va a contar, usted sabe si bendice a la otra persona con la cual usted me viene a hablar. Es mejor cortar, y de esa manera también frenamos a aquellas personas que vienen con estas acciones. Lo otro que le quiero decir de manera práctica es frente a los gritos, al enojo, las groserías y la ira. Esos 4 pecados, son tan destructivos también como lo anterior, como el CCM, el chisme, crítica y murmuración. También se dan en combo. Lo que sucede con los gritos, enojo, groserías y ira, lo que pasa es que es violento. Es notorio, mientras que lo anterior es agazapado, ¿sí? Está ahí sin que otros se puedan enterar, está ahí en lo escondido de 2, de 3 personas, pero esto sí, la gente se da cuenta, lo anterior pasa desapercibido. Lo de gritos, enojo, groserías y ira son de corazones amargados, es síntoma de la ausencia de la paz del Espíritu de Dios. Los gritos, los enojos, es tremendamente destructivo de las relaciones familiares. Por eso se requiere también de ayuno, de lloro, de lamento delante de Dios, y la acción de raíz es alejarse de cualquier acto de violencia. Es decir, a veces las personas, de lo que han recibido a través de las noticias, de las películas, de los programas de televisión, de compañeros que están también de esa forma violenta, eso es lo que dan, porque se han dejado contaminar. Empiece a alejarse de cada una de ellas. Bueno, Arley, para concluir este segundo punto, podríamos decir que
¿el arrepentimiento es más que palabras? Exacto. Y se lo voy a decir de esta manera. Si un arrepentimiento sincero quieres mostrar, no basta solo con palabras expresar. Lo que sea necesario hay que acatar, incluso si es necesario el ojo sacar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hasta aquí hemos visto 2 acciones que tiene que hacer un necesitado del perdón de Dios. La primera de ellas es buscar a Jesús y lo segundo es demostrar arrepentimiento sincero. ¿Qué es lo tercero que tendríamos que hacer si estoy necesitada del perdón de Dios? Recibir el perdón de Dios por medio de Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. A veces es difícil creer que Dios nos perdone tantos pecados que cometemos, pero si nos arrepentimos sinceramente, esté absolutamente seguro que Dios perdonará sus pecados por medio de Jesús. Estimado oyente, no importa cuán grande sea su pecado, no importa qué tan bochornoso sea su pecado, si usted va delante del Señor con un corazón arrepentido, clamándole al Señor que lo perdone, bueno, el Señor le perdonará. Usted de los que cree que su pecado es más grande que Dios, deje de tener ese pensamiento. Cuando un pecador arrepentido se acerca a Dios, Él no lo rechaza, Él no lo echa fuera, sino que Él le perdona. El perdón es el mejor regalo que Dios ofrece a quien se arrepiente de verdad, pero lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Los fariseos se quedaron pero muy asombrados de que Jesús perdonara pecados, pues ellos tenían claro que solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús reveló que el Padre le dio toda autoridad para expresar el perdón del Padre. ¿Qué hay de aquellos que dicen que también pueden perdonar pecados? Pues, mi hermana Erika, aquellas personas son unas embusteras y unos mentirosos. A nadie más Dios le ha dado este privilegio de perdonar pecados. No hay ser humano en la tierra que tenga esta potestad de perdonar pecados. Ni siquiera María, la madre humana de Jesús, ni ningún apóstol, ni ningún pastor, ni líder, ni sacerdote puede hacerlo. Dios ofrece su perdón solo por medio de su Hijo, y lo único que pide el Hijo de Dios al pecador es que se arrepienta y crea en Él. Todo esfuerzo humano para buscar el perdón de Dios, fuera de lo que ha revelado el Señor Jesús, es una forma de rechazo al perdón que ofrece el Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. ¿Qué verdades muestra este pasaje? Bueno, los que van a Jesús son los que el Padre envía. Los que el Padre envía son los que se arrepienten sinceramente y creen en Jesús, y los que van a Jesús no son rechazados, sino aceptados. Si usted está sintiendo dolor profundo por sus pecados, es porque el Espíritu de Dios le está redarguyendo en su corazón la gravedad de sus pecados. El Espíritu desea ahora que vayas a Jesús buscando el perdón de sus pecados. Solo Él puede hacerlo, pues fue quien pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. Solamente el Señor le podrá perdonar. ¿Cómo podemos concluir el programa de hoy, Erle? Estimado oyente, ojalá que el Señor pueda decirle a usted como le dijo al paralítico del pasaje: por cuanto no quieres seguir practicando el pecado, y si te has arrepentido sinceramente, levántate, toma tu nueva vida y vete a tu casa como una nueva criatura. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Si desea comunicarse con nosotros, nos puedes llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en el Facebook, en el muro de Vidas con Propósito.
Gracias por escucharnos y le deseamos que pase un día muy feliz.